Bendiciones, queridos amigos, hermanos. Vamos a seguir con esta serie que titulamos El diezmo en la iglesia, y como venimos viendo, muy claro por la escritura, que la iglesia de hoy eh, no debe pagar los diezmos. Hasta aquí hemos visto los pasajes que se toman para hacer alusión antes de la ley, para tratar de eh, ponerlo sobre la iglesia, este, aluciendo que estos pasajes eran antes de la ley. Entonces quieren imponer a la iglesia, y ya vimos que no tiene nada que ver el caso de Abraham, de Jacob. Vimos el diezmo de la ley, que es una ley para Israel, para la nación de Israel, específicamente de la agricultura y de la ganadería. Vemos que el diezmador participaba del diezmo. Vemos que de los diezmos vivían los levitas y los sacerdotes, que es sinónimo, pero también a su vez en determinado tiempo establecido por Dios, ese diezmo también participaban los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Entonces vemos cómo durante este tiempo dentro de la iglesia se ha pasado por alto de una forma tan abrupta este tema de la ley del diezmo. Y hasta ahora creo que muy claro, la escritura se ha interpretado por sí sola, no hemos añadido ningún pensamiento propio, simplemente hemos leído y la Biblia nos fue hablando, como la principal regla de la hermenéutica, que la Biblia se interpreta por sí sola. Hemos visto los textos claves y creo que ha sido muy claro. En este punto hemos llegado a la iglesia de Jesucristo, al Nuevo Testamento, y vamos a ver qué tiene la Escritura para decirnos en el Nuevo Testamento. Vemos que el ministerio de Jesús y de los discípulos, porque mientras está Jesús son sus discípulos, no hay ninguna referencia bíblica, ni una, no podemos ver a través de los evangelios, no lo vemos a Jesús diezmar. Y básicamente no vemos a Jesús diezmar porque él era carpintero. Así que aquí tenemos otro respaldo para ver que el mismo Hijo de Dios, siendo que vino a cumplir toda la ley, no hay ningún pasaje que nos acredite o que nos afirme que él diezmó. Porque no hay pasaje porque él era carpintero. Y el diezmo debía ser, ya lo dijimos un montón de veces, de la agricultura y la ganadería. Sí vemos en un capítulo que paga, que hemos hecho mención en los primeros videos, que paga el impuesto al templo, cuando lo manda Pedro a buscar del pez, ¿verdad? Pero ese era un impuesto al templo, nada tiene que ver con el diezmo. Todos los varones mayores de 20 años, había una ley que tenían que poner un impuesto al templo. Así que vemos que ni Jesús, ni sus discípulos, ni luego cuando son apóstoles, vemos a ninguno que diezme. Lisa y sencillamente porque no eran agricultores y ganaderos, eran pescadores, eran cobradores de impuestos. Era Lucas médico, bueno, por eso mismo no hay ninguna en el Nuevo Testamento que se nos exprese el diezmo. Incluso fíjese, si fuera una doctrina tan básica para la iglesia, en Hechos de los Apóstoles vemos que la base, el fundamento de la iglesia es Cristo y los apóstoles, y vemos que Jesucristo no hizo mención alguna para la iglesia al diezmo, y que los apóstoles a lo largo de todo el Nuevo Testamento no hay ni siquiera una. Imagínense que si esto sería parte de la doctrina de Cristo hacia la iglesia, una vez aunque sea tendría que hacer mención, pero no hay ni una sola vez. Entonces no se le puede pasar por alto esto a Dios, siendo que es una doctrina básica para la iglesia.
de Jesucristo, el tema del diezmo. Entonces tenemos muchas evidencias bíblicas que no es el diezmo para la iglesia. Vamos a ver qué pasa en el primer concilio que se hace en Jerusalén. Aquí ya están los apóstoles por un lado, los llamados apóstoles de la circuncisión, es decir, a los judíos. Pedro, con todos los discípulos que estaban, son llamados al apostolado en cuanto a los israelitas, y el apóstol Pablo junto a otros hermanos es llamado, Dios los llama al apostolado de los gentiles. Entonces vemos que se arman algunas contiendas con respecto a que los judíos querían que los gentiles guardaran la ley. Y acá hay algo muy importante, acá tenemos que empezar a ver, porque esto sí ya compete a la iglesia, y tenemos que empezar a ver con cuidado. Hechos capítulo 15, verso 5, ahí hay algo que nos tiene que interesar. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, a los gentiles, y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Si usted sigue leyendo, es importante que lea todo el pasaje, porque acá se levanta Pedro y dice: bueno, muchachos, nosotros siendo judíos, no pudimos cumplir la ley. ¿Para qué le vamos a poner en los lomos de los gentiles esto que ni siquiera nosotros pudimos cumplir? Y acá pasa algo muy tajante para la iglesia, y quiero que lo leamos. Hechos, en el mismo capítulo 15, verso 24 al 29, dice así: porque por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, ahí está hablando Pedro, de los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra lo harán saber lo mismo. Y acá es lo clave: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas necesarias. ¿Qué es lo que dice? Mire lo que dice acá: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerles otra carga que no sea que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadla bien. Vemos acá en este concilio, que sería muy lindo que leas todo el capítulo 15, y vemos aquí una constitución, por así decirlo. Si bien para los judíos la constitución era la ley que Dios le da a Moisés, aquí vemos que se redacta un acta para los gentiles, y dice: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos carga alguna que no sean estas cosas necesarias: abstenernos de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, que ese podría ser otro video aparte. Pero vemos aquí en este concilio, donde se expresa que el Espíritu Santo incluyen en no poner carga a los judíos. Esta es una marca muy clara, una dirección muy clara de Dios hacia la iglesia. Esto es como una especie de tratado de parte de Dios para su iglesia. Y aquí no vemos ninguna mención del diezmo, ni una. Y no hay mucho más para decir, porque esto es lo que podemos hacer con respecto al diezmo en el Nuevo Testamento. Es muy claro en la Escritura que la iglesia no debe poner esto como obligación. Y aquí también podemos hacer un paréntesis, porque hay
hay pastores que sostienen que se debe dar el diezmo, como dijimos antes, a veces porque adoptan esta herencia de su pastor y sin volverlo a estudiar o a repasar, lo vuelven a decir, pero algunos lo hacen como si fuera una ley para la iglesia, y ya acabamos de ver que no hay ley para la iglesia de Cristo con respecto al diezmo, y algunos incluso ponen un peso mayor haciendo mención a Malaquías, que maldito soy con maldición, porque me habéis robado, y dicen que el que no da el diezmo roba, y podemos decir que eso es una mentira o que malinterpretaron lo que están enseñando, porque si usted no diezma, usted no le está robando a Dios. Lo acabamos de ver en la Escritura, que eso es para los judíos. Si usted no da el diezmo, usted no está robando a Dios. E incluso algunos dicen, malditos sois con maldición, y añaden un montón de cosas que nada tienen que ver con la iglesia de Jesucristo. Entonces es bueno aclarar que pastores han sacado pasajes de contexto para seguir con esto. Algunos dicen, bueno, pero el Nuevo Testamento dice que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Está perfecto, está perfecto. Entonces usted me dice, bueno, si la iglesia no debe diezmar, ¿cómo se debe manejar la iglesia? El apóstol Pablo enseña por medio del Espíritu Santo que cada uno, conforme haya prosperado, Dios lo haya prosperado en la semana, aparte algo y que lo dé. Y ese sería otro video aparte, pero con el tema del diezmo esto está muy claro. No podemos poner un porcentaje. A la iglesia no se le puede poner un porcentaje. ¿Quiere alguno enseñar el principio, que no estaría mal, que partir del 10%, sí, pero no puede enseñarlo como doctrina en la iglesia, no lo puede enseñar como doctrina o como condenación si no se cumple, no lo puede enseñar. O sea que cada vez que usted diga o que usted dé su opinión o que usted dé su punto de vista de que si quiere poner, por así decirlo, como para empezar, un 10%, está perfecto, pero no como ley, no como impuesto por la Escritura o por Dios, porque ahí ya se estaría saliendo de la Escritura. Ahora, ¿cómo la iglesia se sostiene hoy día? Por las ofrendas que los hermanos dan de corazón. Y como dije antes, esto no es un tema para... porque muchos se van a tomar y van a decir, bueno, listo, ya no hay que dar, ya no hay que... No, Dios ama al dador alegre, Dios espera que nosotros seamos serios con respecto a este tema, y que podamos de corazón darle lo que Él nos da, porque podríamos hacer bien otro video de Dios no necesita nuestras ofrendas ni nuestros diezmos, ni siquiera nuestras ofrendas. Dios no necesita nada. Y la iglesia seguiría adelante. Hay algunos que dicen, ay no, ¿y cómo se va a mantener la iglesia? Quédese tranquila, Dios va a sostener la iglesia. Dios va a poner en los corazones de los hermanos fieles, sostener a la iglesia. Aquí el problema es que no estamos teniendo un pueblo crecido, un pueblo desarrollado espiritualmente. Cuando usted tiene una congregación de un pueblo desarrollado y crecido, usted no le hace falta que ande atrás pidiéndole dinero. El pueblo es generoso y da. Recordemos cuando Moisés manda a pedir ofrenda para que se construya el templo, tuvo que decir, bueno muchachos, no traigan más porque ya está, ya sobrepasamos lo que necesitamos. También cuando Dios manda hacernos algo, Él nos respalda. Así que creo que ha quedado todo más que comprendido. Espero su mensaje si no ha entendido algo. Pero en este tiempo, sea dadivoso, dé de corazón, dé a los pobres, dé al que usted vea necesitado. Lleve también su donativo, su ofrenda a la iglesia. Acuérdese de los pastores que con amor trabajan y hacen la obra del Señor. Y hágalo partícipe de sus buenas obras, pero concluimos diciendo que el diezmo no es para la iglesia de Jesucristo. Así que, amados hermanos, sigamos creciendo en la fe y en el conocimiento de Cristo. Que Dios los bendiga y hasta un nuevo video.